derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tus bendiciones. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tus bendiciones. Derrama. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Dios bendiga a todos los que pudieron llegar esta noche. También quiero informarles que estamos grabando este estudio por petición. Alabado sea el Señor, pues amén, estamos haciéndolo también. Y en esta noche va a ser un poco distinto. Los que conocen mis estudios saben que yo siempre traigo muchas citas bíblicas, ¿verdad que sí? Y hay que estar leyendo y amén, pero porque me gusta comprar todo. Pero en esta hora va a ser un poco más ilustrativo y diferente, alabado sea el Señor. Y yo sé que algunos quizás conocen ya lo que hay, lo que voy a traer esta noche, pero muchos no saben. Alabado sea el Señor. Y cuando alguien me lea algo, vamos a ver si tengo dos voluntarios por ahí. Isabela, pasa por aquí, coge un micrófono. Alabado sea el Señor. Alguien más para este lado por aquí, alabado sea el Señor. Así que cuando usted va a leer, porque yo pongo a leer, cuando alguien va a leer, pues me va a usar. Aquí ustedes pueden pasárselo a uno entre porque sin el micrófono no se escucha. Alabado sea el Señor afuera, ¿vale? ¿Estamos claros en eso? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta que se me ha hecho en el pasado. Yo sé que algunos saben mucho de eso, pero hay algunos puntos que quizás traigo en esta noche que sean de novedad. Alabado sea el Señor. Técnicamente hay uno que dice que es hebreo. Claro, no digo que se parecían así fijamente, pero eso fue la foto que encontré. Alabado sea el Señor. Amén. Otros dicen que es israelita y otros dicen que es judío. ¿Cuál? ¿Serán los mismos los tres o diferentes pueblos? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere hablar? Y si quiere levanta la mano para pasarle rápidamente el micrófono. Gracias, hermana Gladys. ¿Diferentes pueblos? Sí, diferentes pueblos, diferentes culturas y el idioma también diferente. Ok. ¿Alguien más? Bueno, esto es una cosa que se ha desarrollado a través de años y de años y de años. Pero vamos a ir poco a poco. Como dije esta noche, no va a haber citas bíblicas como acostumbro, que son siempre algo muchas. Amén. Mínimo como, 20 o 30. Pero entonces en esta hora vamos a hablar, amén, acerca de cuáles, para que ustedes conozcan bien esto. Y para comenzar tenemos que, a ver cómo brega, está prendido. Not responding. Ahora. Gracias. Ya que tiene el micrófono, hermano Gilberto, léame eso. El término hebreo es el más antiguo. Aparece por primera vez en relación con Abraham. La palabra proviene del hebreo irri, que significa el que cruzó o el que viene del otro lado. Hay algo bien interesante. La palabra hebreo en sí se le fue denotado a Abraham. Sabemos todos que Abraham salió de medio de Ur de los Caldeos. Eso lo sabemos. Yo no voy a entrar mucho detalle en algunas cosas, yo sé que ustedes lo saben ya. Ur de los Caldeos era un pueblo, vamos a decir, de descendencia semita. ¿Qué significa eso? Que los semitas básicamente es una forma cultural y lingüística de muchas tribus nómadas de aquel entonces.
Ahí estaban hasta árabes sabían, judíos, y de diferentes formas, diferentes culturas, pero eran personas que eran nómadas. ¿Ok? Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham aparentemente reconoció la voz de Dios. Si es por intercambios previos, no sabemos. Si fue por una revelación divina en el momento, no sabemos. Pero Abraham hizo lo que Dios le mandó. Obviamente, recogió su familia y todo el equipo, como digo yo, porque Abraham era un hombre rico, ¿ok? Y comenzó una marcha. La palabra hebreo se le designó a Abraham y a su familia porque significa en hebreo los que cruzaron. Salieron, en otras palabras, de la tierra de Harán, donde estaban uno de los caldeos, hasta llegar finalmente a Canaán. Voy lento para que me entiendan. ¿Ok? La travesía no era tan fácil, pero Dios iba siempre con Abraham. Y llegó un punto que hasta tuvo que cruzar el río Éufrates también. ¿Ok? Casi a la entrada. Amén. Pues entonces, en aquel entonces, lo que conocemos hoy como judíos eran llamados hebreos. Voy lento porque usted va a encontrar algo durante este curso que quizás usted no sabía. Ahora, y ahí usted ve un retrato de supuestamente alguien que se llama Abraham con un camello, con un montón de gente atrás, los sirvientes de él, la esposa, todos saliendo. ¿Estamos claros en eso? Ok. Ahora, alguien que me lea eso. Amén. Dice, por eso, hebreo es un término de origen más histórico que actual. Este nombre tiene sentido si recordamos que Abraham dejó su tierra y cruzó el río Éufrates obedeciendo el llamado de Dios. Imagínese, gracias, hermano Michael. Imagínese si Dios le llama a usted a hacer algo así. No es fácil, aunque sea que los caldeos eran seminómadas. Porque, y aún todavía, hay tribus que son nómadas en el Medio Oriente, por si acaso. Aún en los países que están en Irak, en Irán, la gente de las montañas que son nómadas, están un tiempo en un lugar, tienen su vacuno, amén, y los mueven de sitio en sitio ahí, levantan su caseta, la tumban y así por el estilo. Todavía hay gente que viven así. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios le diga, después que estaba bien establecido, tenía todo lo que deseaba, sus animales sirvientes, que levántate y sigue caminando. ¿Cómo se sentiría usted? Yo sé cómo yo me he sentido. Dios me lo ha hecho como 4 o 5 veces. Y no es fácil. Yo dije una vez aquí que por la gracia del Señor he tenido 10 casas. Y no es que tengo mucho dinero por si acaso. Pero cada vez que estaba establecido, aquí mismo en Kissimmee tuve 1, 2, 3 y la que tengo ahora 4. Porque cada vez que estábamos bien, la iglesia creciendo, todo en buena, Dios dice, levántate y camina. Entonces, hay mucha gente que se quedan tristes porque el pastor se va, pero imagínense el pastor que ama también sus ovejas. No es fácil. Pero, como me manifestó la pastora aquí hace unos días atrás, que Dios nos hizo, por ejemplo, en lo de 2010, y nos llevó a Puerto Rico de nuevo, carro, mudanza y todo, y de regreso sin pagar un centavo, porque Dios le dijo a ella, como ustedes nunca me han dicho que no. Eso es lo que es así. Ahora, travesía. Estoy seguro que de los que andaban con Abraham, no todos tenían la misma, vamos si usamos la palabra fe. Quizá la propia esposa, pero Abraham, mudarme ahora. Estamos aquí cómodos. Aquí tenemos todo, ¿verdad que sí? Después que usted está bien acomodadito. Usted que acaba de comprar una casa, que diga a Dios mañana, múdate. No es fácil.
No es fácil. Pero este hombre obedeció a Dios. Y Dios sabía que él iba a obedecer. Abraham tenía una característica muy especial. Dios sabe a quién él llama. Hay mucha gente con talentos. Hay mucha gente con buenos deseos. Pero no todo el mundo va a reaccionar de la misma forma cuando Dios le ponga a hacer cosas que quizás a ellos le incomodan. No es fácil. No es fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que comenzó la marcha. Y se llevó todo lo que tenía con él. Otro que me lea del lado, o para allá, todo el mundo quiere leer el lado acá nada más. Está bien, léame. Dios bendiga. El término hebreo se remonta a los antiguos pueblos semitas, nómadas. Se relaciona tanto con el aspecto étnico como lingüístico, refiriéndose al pueblo y la lengua hebrea. Ok. No vaya a confundirse un poquito por el término semita. Rápidamente pensando en Sem y esto y lo otro. Es básicamente un aspecto cultural y lingüística. Los hebreos, donde quiera que caminaban, y decían, estos son hebreos. ¿Cómo le conocían, hermano Roberto? ¿Cómo le conocían? Su forma de vestir. Exacto, todos visten casi igual. Su dialecto, porque aún dentro del hebreo hay dialectos por si acaso. ¿Ok? Algo muy curioso. Yo estoy ahora mismo traduciendo para la universidad un tema en teología. La iglesia y las denominaciones. Y yo creía que yo sabía bastante. Pero estoy aprendiendo aún más. Traduciendo, estoy aprendiendo aún más. Yo no sabía que la iglesia católica, romana y apostólica, si usted quiere decirlo así, tiene como de 2 a 3 docenas de divisiones. Y en algunos sectores, los curas sí se casan, y en otros sectores no se casan. Algunos creen en el Papa, otros no creen en el Papa. Algunos siguen su catecismo de cierta forma, otros así. Algunos bautizan a los niños y por aspersión, otros sumergen a los adultos y son todos católicos. Eso es otro tema, de ahí que salieron los otros, de los carismáticos. Y en cada denominación, los mormones de igual, se dividieron como 5 o 6 veces. Y eso no todos los mormones creen en la poligamia, por si acaso. No. Eso fue empezado por uno, después que se murió Smith, llamado Brigham Young, que allá está una universidad bajo ese nombre. ¿Ok? Él fue que empezó esa enseñanza de la poligamia. Entonces, muchos creo que creían supuestamente en el original que Moroni le dio a Smith, ¿ok? No creían en la poligamia y se dividieron. Y en todos, los luteranos igual, hay como 20 divisiones, los presbiterianos igual, y entre los pentecostales ni dígame, alabado sea el Señor. Eso es así. Pero, así que los semitas tenían su cultura, su aspecto, y bien importante, su idioma lingüístico. Entonces, a donde quiera que iban, por la vestimenta, no conocieron a los que estaban supuestamente al lado de Jesús. Estos son judíos, ¿verdad que sí? Por la forma de hablar. Ahora mismo aquí pueden haber latinos de diferentes países. Ahora mismo aquí los hay. De Honduras, de Santo Domingo, de Puerto Rico. Y todos los españoles de Salvador. Pero ¿verdad? Como con un acento diferente. Y aún unas palabras diferentes. Y a veces pone luz a la televisión y escucha a uno hablando español y dice, yo no entiendo lo que dijo. Eso es así. Yo le conté aquí una vez que cuando yo estudié en Puerto Rico, en la Interamericana, tuve una clase pequeña de 2 créditos, historia de Puerto Rico. Interesante, pero más que 2 créditos. ¿Verdad? Entonces nos pusieron a leer escritos que venían de España en aquel entonces, supuestamente en español, y yo no entendía ni pío. Porque el idioma progresa, el idioma cambia y tiene que cambiar, porque si no se muere la cultura. Eso es algo bien interesante. Ahora,
Alguien del lado acá que me lea eso. Micrófono, pásalo el micrófono. ¿Hay otro micrófono por aquí? Cuídate. Isabel, you have it? Dios bendiga. Ser hebreo, una identidad étnica, una forma de vida, representaba a alguien extranjero y peregrino, sin tierra propia, permanente, guiada por la fe y la promesa de Dios. En otras palabras, el nombre hebreo no solamente era un nombre que se le puso a alguien y se acabó, lo tiraron a ver si se pegaba. Era una expresión de quién era una persona o personas o un pueblo, una cultura. En otras palabras, acuérdense que aquí todos los nombres en la Biblia tienen su significado. ¿Verdad que sí? Usted no va a encontrar apellidos en la Biblia, por si acaso. No. Jesús de Nazaret. José de Arimatea. ¿Ok? O su oficio, Juan el Bautista. Alabado sea el Señor. O sea, que mira, aquí arriba encontramos a un hombre caminando a un lugar desconocido. Porque Abraham nunca había ido a Canaán. ¿Ok? Y después imagínate tanto tiempo caminando por esos desiertos, por esas montañas. Porque le voy a decir una cosa. El Medio Oriente no es lo más verde que hay en el mundo, por si acaso. Sí hay sus oasis, sí hay sus lugares verdosos. Pero la mayor parte de los llanos, árido, brown. ¿Sí? Entonces, un hombre con una determinación que llegó a cierto punto, que aquí está en la parte de abajo, usted lo ve. Eso es un aspecto de Abraham con un niño encima de un altar. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Pero tengo que explicarla, qué bueno. La cuestión es que, ¿quién de nosotros tendría la misma fe de este hombre? Que pusiera a su niño ahí porque Dios lo mandó a sacrificarlo. ¿Quién? Muy pocos. Sin embargo, antes de salir, pero Abraham, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, que regresaremos. Ya Abraham sabía quién era Dios. Y voy a ser sincero. Tú preguntarás, pero la Biblia no habla mucho de la interacción entre Abraham y, aunque en ciertas ocasiones, y Dios. Yo le voy a decir una cosa. Para tener una fe así, Dios tiene que hablarle a uno. Y en más de una ocasión. ¿Quién sabe si tuvo sueños? Apariciones físicas, como relata la Biblia en algunas ocasiones. Amén. ¿Quién sabe la forma? Porque mira, ahora mismo, yo voy claro. Aquí todos los días recibo una llamada de alguien de la iglesia. Pastor, como Dios me ha bendecido. Yo le digo a la pastora, bueno, ese hermano o esa hermana de que yo de la iglesia como que ha sido bendición tras su bendición. No porque somos especiales de otro mundo, somos aquí del planeta Tierra. Amén. Pero como que al entrar en el arca de Dios en este lugar, hay bendición de muchas formas. Personas que empezaron con nada, ahora tienen todo. Personas que estaban enfermos, ahora son sanos. Personas que ven familias, amén, que se les reconcilian con uno. Personas que ven tantas cosas. Todo eso abarca en la palabra bendición con letra mayúscula, por si acaso. Ahora, Abraham fue un hombre muy bendecido. Y si salió pudiente por el camino, Dios lo enriqueció más. ¿Por qué? Por la obediencia. Él sí que pudo decirle en práctica, busqué primeramente el reino de Dios y su justicia y todo me está llegando. A tal punto que iba repartiendo, ayudando a otros pueblos, ayudando a todo el mundo, alabado sea el Señor. Es interesante. Es interesante. Ahora, ¿tendremos la fe como de Abraham? Lo dejo con esa interrogación. Acuérdese, estamos hablando del hebreo. ¿Ok? Del hombre hebreo. Ok. Alguien más que me lea, que no ha leído. Pasa el micrófono por ahí. Muy bien. Si le bloqueo, avísame. Esta identidad continuó con sus descendientes, Isaac, Jacob y luego José. Incluso en Egipto eran conocidos como los hebreos, especialmente cuando vivían como extranjeros y luego como esclavos. En resumen, hebreo define el origen
y la condición de peregrino del pueblo. En otras palabras, cuando usted habla y menciona la palabra hebreo, usted está dando testimonio de una cultura no solamente sufrida, obediente, todas las características que usted quiera nombrarle, pero que en sí los identificaba. Entonces, donde vamos esta noche aquí es porque hay veces que usamos estos nombres, hebreo, israelita y judío, en una forma intercambiable. Y en cierto sentido se puede hacer, pero tienen una distinción muy, muy grande. Y le voy a decir una cosa. ¿Aquí ha ido a Israel? En Israel hay judíos racistas contra otros judíos. Le explicamos eso ahorita. No vaya lejos. En Puerto Rico lo he visto también. Sí. Los de San Juan no quieren saber lo de Eloísa. En Santo Domingo. Lo de la isla. Ahí me lo hacían en reuniones ministeriales. Me invitó Chaguito González de Dios, de Pentecostés de Jesucristo, y yo, y Jeñito, y Filpi. Nos sentábamos en una mesa atrás. Y los de San Juan, Pedro Martínez Lugo, Efraín Andino, y toda esa gente se sentaban en otra mesa porque eran los de San Juan. Y nos miraban hasta los carros. Ya. Eso cuando nos reunimos con Ronnie Jarabo, no sé cuántos se acuerdan de él. La cuestión es que existe en Santo Domingo. Hay dominicanos rubios de los ojos azules. Y miran de reojo a los trigueñitos. No, ¿cierto o falso? Aquí hay dominicanos, lo puede confirmar, es verdad. ¿Una hermana qué? Dígalo. Una hermana. Pero claro, en las conquistas entre los españoles y los negros, africanos, todo eso. En México. ¿Aquí hay un México esta noche? ¿No mexicano esta noche? No lo hay. En México. Usted ve la mayor parte de los mexicanos que están aquí tienen como ese toque de indígena. Esa cara indígena, ¿verdad? Cuando uno va hacia de México, los reporteros son todos blancos de los ojos azules. No hay ni un indígena. Es más, en Chiapas, donde estamos levantando una obra ahora, los regulares, hasta el mismo gobierno, los pujan a un lado. Y son mexicanos, su propio idioma. Alabado sea el Señor, pero no, como si no fueran mexicanos. Es así. Y en el gran USB, no hay que decir nada más, ¿verdad que sí? Bueno, que causó una guerra, porque aún los cristianos del sur no querían dejar la esclavitud. ¿Ok? Estamos hablando ahí. Eso fue otra división grande entre los bautistas. Los del norte que querían, amén, la conferencia del norte, y los del sur que querían seguir con la esclavitud. Y la guerra civil cambió muchos ideales. Alabado sea el Señor. Pero, en resumen, Hebreo define el origen y la condición del pueblo. Acuérdense en Egipto, aquí han llegado unos hebreos. Cuando ya José estaba en el poder, ¿se acuerdan? Ya le llamamos los hebreos. ¿Ok? Donde quiera que iban, los hebreos. Y cuando Abraham tenía que pelear, porque tenía que pelear también de vez en cuando, los hebreos han ganado, han conquistado. No le decían los israelitas, no le decían los judíos. ¿Ok? Mantenga ese parámetro en su mente. Así que, así comenzó el asunto. Ahora, vamos a hablar ahora de los israelitas. Un grupo muy diferente. ¿Quién gusta leer? Pasen el micrófono por ahí, alguien que lea. ¿Nadie quiere leer? Mira. Ok. Amén, Dios bendiga. Amén. El término israelitas aparece después cuando Jacob tuvo el encuentro transformador con Dios. Allí recibió el nombre de Israel. A partir de allí, sus descendientes fueron llamados hijos de Israel, es decir, israelitas.
¿Dónde fue aquel encuentro que tuvo Jacob? En el desierto. ¿Jacob era hijo de quién? Isaac, gracias. Entonces, en aquel desierto, en aquel monte, empezaba con una B el nombre, por si acaso. Betel, gracias. Jacob, que estaba huyendo, porque engañó a su hermano, engañó a su padre y le robó la bendición que le tocaba a su hermano mayor, Esaú. ¿Se acuerdan? Porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Parece que no me tenía hambre y dijo, ay, que se echaba la bendición y me quedo con lo material. ¿Usted se ríe? Así hay mucha gente que por un poquito de material se venden hasta el diablo. ¿Sí? Muchos en la farándula. Muchos en los gobiernos. Usted no sabe cuántos brujos hay en los gobiernos. Los hay. Gente que abiertamente no creen en Dios. Entonces, hay muchos que se llaman ser cristianos, pero aprueban el aborto, aprueban esto, aprueban lo otro. Entonces, ¿qué clase de cristiandad tienen ellos? Porque eso está en contra de los preceptos nuestros. Pero, cada cual con su tema. Ahora, de ahí en fuera, Jacob, hasta qué extent, yo no sé, yo no estuve allí, luchó y venció. Para mí fue que el ángel no lo mató y por eso venció. Pero pelear contra un ángel no es fácil. Pero ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un propósito. Y si el hombre quería lo que quería, amén. Bueno, si fue al extremo porque quería bendición. ¿Quién aquí no le gusta bendición? Fue al extremo de causarse de que su propio hermano, que era un cazador, porque Jacob no cazaba ni en el charco. Era un cazador, y estaba en ese momento, si Saúl lo coja, lo mata. Porque estamos hablando de primogenitura. Primogenitura no es como hoy en día, el hijo mayor le toca hacer decisiones. No, no, no. El hijo mayor le correspondía todo. El respeto. La gente se postraban ante él, todos los animales, todos los sirvientes, todo al hijo. Y todavía ese machismo corre entre muchas comunidades latinas. Pueden tener 5 chancletas, como decimos por aquí, hembras, y si no hay un varón, están atribulados. ¿Usted no ha visto personas que cuando nace el niño, como que la criatura, ay, me salió hembra? O cuando están ya hoy en día con la scan ya. Y entonces, si el nombre iba a ser Ángel, ahora le ponen Ángela. Le cambian. Yo he conocido personas cristianas que se atribulan cuando le salen lo que no quieren. En vez de reconocer que es un milagro de Dios y una bendición del cielo, lo que sea. Lo he conocido dentro de las iglesias. Yo quería, pero Dios mío. Y por eso es que muchos los paren y después lo dan para adelante, porque no los quieren. Y puede estar perfecto y bellísimo, pero no lo quieren. Entonces yo digo que entonces no es el amor filial, el amor agape, no. Entonces yo digo que lo que estaba es por los intereses. Y hay muchas comunidades latinas hoy en día, lamentablemente, aunque no es Hebrón, porque es el que me va a cuidar la casa, me va a cuidar a mí la casa después. Es el que me va a dar el nombre. Y le voy a decir una cosa, en muchos países del mundo, hasta el sol de hoy, el matrimonio es preparado desde su bebé. No hay a escoger. Aún entre el pueblo de todos esos judíos, se escogen el matrimonio de bebé. ¿Ok? Para los que han trabajado con judíos saben lo que estoy hablando. ¿Y qué ocurre? Y siempre tiene que haber cierta cantidad de finanzas en cada lado. En los indígenas, en África, que no tienen ni agua limpia. ¿Tú quieres mi niña? Tráeme 4 vacas. Sé que la vaca produce más que la niña, no sé. Pero así es la cuida. Suena raro, pero mire, dele gracias por el US of A, todavía lo digo. Hemos visto situaciones, y por eso cuando van los misioneros a estos lugares, tienen que tener mucho cuidado en no pisar la cultura de ellos, porque si no te rechazan inmediatamente. Eso es así. Ahí fue cambiado el nombre de Jacob, ¿a qué?
a Israel. Dios le plació. Es como dice en el libro de Apocalipsis, que nos van a dar un nombre nuevo. El nombre de Jacob se relacionaba ya con su historial de engaño. Ahora Israel va a ser el nombre de este. Entonces, por ende, los descendientes de él, de Jacob, iban a ser llamados los hijos de Israel o los israelitas. Voy lento para que me entiendan, porque voy a poner esto interesante ya mismito. ¿Estamos claros en eso? O sea, ya dejamos el asunto a un lado de los hebreos. Estamos hablando de los israelitas ahora. Ok, ¿alguien me lea esto? Read it yourself. Yeah, okay. Este nombre marca un cambio importante. Ya no son solo una familia. Se convierten en una nación organizada. Están unidos por un pacto con Dios. Este pacto se establece claramente en el monte Sinaí, después de la salida de Egipto. Ahí recibe la ley una identidad espiritual colectiva. Muy bien, gracias. Para poner eso en palabras comunes y corrientes. Después de Jacob, tuvo la experiencia con el ángel que ahora llamado Israel. Todavía técnicamente pertenecía a la familia y los que estaban creciendo. Porque le voy a decir una cosa, por Abraham muchas naciones se levantaron. Abraham bendijo, o Dios bendijo a Jacob por causa de Abraham. Dios bendijo a Isaú, su hermano, por causa de Abraham. Dios bendijo a Ismael por causa de Abraham también. ¿Ok? Aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido, eran de la simiente del hombre que Dios había escogido. Ahora, ya no son, ahora están, poco a poco están creciendo. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Yo no quiero decir Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? 12, gracias. ¿Ok? De entre esos 12 comenzaron a multiplicarse. Ya eran reconocidos como una nación específica. Un grupo específico. Ya ahora eran como era. Ahí vienen los israelitas. ¿Por qué? Porque vienen de padre Israel. Eso es así. Ok, ahora. Por ejemplo, si usted de apellido Morales. Mira, esos son los hijos de tal señor Morales. Ahí vienen los Morales. Entonces en Puerto Rico le ponen un rincón todos los Morales. Y si algo hace algo famoso, murió aquí el presidente Morales. Ok, en la cajetera. En Newark, New Jersey, si usted vaya arriba algún día, hay una calle que le dicen Avenida Reverendo Barreto. Un amigo mío, pastor, muchos años en Newark, que murió. Y el gobierno municipal lo reconoció y le pusieron su nombre. Como aquí ustedes ponen a Lincoln o Martin Luther King. Donde quiera, son nombres para recordar. Que entonces se recuerdan a esas personas. Ahora, yes. Bueno, sí. Yeah. Pero en aquel entonces. Sí, pero en cuanto a los varones, ¿sabes que las mujeres en aquel entonces no contaban? Esa es la cuestión. Dele gracias por US of A. Y no vaya lejos todavía. Como un día yo dije aquí, que cuántos Jesús alimentó en aquel monte. ¿Cuántos alimentó después del sermón del monte? ¿Se acuerdan? 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y miren toda congregación, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? Hay más mujeres que hombres. Fácilmente pudo haber pasado 10,000 personas. Fácilmente, no lo registra, pero como que solamente los hombres se registraban en aquel entonces. Estamos cambiando eso hoy en día, pero usted sabe cómo es el asunto. Se convirtieron en una nación gran, organizada. Ahora estaban creciendo los hijos de Neftalí, los hijos de tal, los hijos
de tal. Y estaban organizándose y habían aún hasta príncipes, los líderes dentro de ellos. ¿Estamos claros de momento? Allí recibieron la ley. Acuérdense, en el monte. Ya habían salido de Egipto, de la esclavitud. Aún durante la esclavitud iban creciendo el pueblo. Usted sabe que las mujeres judías eran robustas y parían. En aquel entonces no había C-section. En aquel entonces no había cesáreas. En aquel entonces no, eso era a pujazo limpio. Y después, cuando querían matarla después, por causa del faraón que existía, la excusa que usaban, no, antes que llegue la gente, ya la mujer parió, ya se acabó. ¿Ok? Y no sé cuántos se habrán rajado por el camino, pero parieron. La cuestión es que paren. Eso es así. No vaya lejos. En este país, en muchos sectores, está levantando un grupo grande de comadoras entrenadas para ayudar en natural childbirth, el nacimiento natural de la persona. Lo están haciendo. Y porque lo prefieren muchas veces. No sé si usted sabe cómo en Nueva York está el hospital Beth Israel. En Beth Israel, Nueva York, hay un experimento que ya por años lleva a hacer. Ponen a la mujer, en el momento de la luz, en una piscina de agua. En una piscina de agua. Y ahí da luz. Y está resultando. Está resultando. No es para todo el mundo, pero amén. Allí reciben su ley y su identidad espiritual colectiva. La palabra dice a los israelitas: los saqué de Egipto. Cumplí con la promesa que le hice a Abraham. Sí. Cumplí, los saqué. Ahora tienen que ser mi nación santa. Los saqué para que me obedecieran a mí. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre? Le dio directrices. Le dio leyes. Ustedes todos conocen los 10 mandamientos. Lo primero que se los dio, o sea, hubo un percance ahí. Cuando se revelaron tanto tiempo, después de tanto tiempo, después de ver tantas cosas se revelaron. Pero se estableció como una nación organizada, como una maquinaria bien organizada. Amén, cada cual con su líder, cada cual, todo bien organizado. Ok, ahora eran conocidos como israelitas este grupo. ¿Estamos claros en eso? Ya dejamos atrás los asuntos de los hebreos. Ahora estamos con los israelitas. Técnicamente son parte del mismo pueblo. Técnicamente. Aquí encontré algunas que todos parecen iguales. Algunas fotos. Los descendientes de las 12 tribus de Israel. El pueblo elegido bajo una alianza divina. Fue un pacto que Dios hizo con ellos. Dicho sea de paso, cada vez que un profeta, cada vez que un llamado de Dios tenía que hablar con Dios, había que hacer un altar y un sacrificio. Pacto de sangre. Que culminó en el Nuevo Testamento con la sangre del Cordero Perfecto, Jesucristo. ¿Ok? O sea que cada uno de nosotros aquí costamos precio de sangre. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Isaacar, Zebulún, Manasés, Efraín y Benjamín. De entre cada uno de ellos se levantó una nación. Ustedes conocen bien el escenario en el desierto del tabernáculo. Estaba en el centro. Y en ciertos lugares específicos, después de buscar esto donde quieren cualquier información, estaban cada tribu. Todos hermanos, pero cada tribu. Y durante el día, la nube protegía a todos. Y durante la noche, con el frío del desierto, el fuego los mantenía caliente. Eso es lo que hay. Ahora, esto se formó como una gran nación, los israelitas. Ok, alguien me lea esto, por favor. Alguien que me lo lea. Amén.
Es importante entender algo clave. Todos los israelitas son hebreos, pero no todos los hebreos son israelitas. Por ejemplo, los descendientes de Saúl también provenían de Abraham, pero no eran israelitas porque no descendían de Jacob. Chúpese en esa. Ujú. 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 Sí, exacto. Y acuérdese que la misma forma que él engañó a su padre, también lo engañaron a él. Porque él quería una. Y como no se le veía la cara a la mujer, no sé qué casó para yo, pero tú no eres con quien yo quería casarme. Pues trabaja un chojo de años más por mí entonces. Un chojo de años. Ahora, aquí es que viene lo interesante. Por eso que usted no puede llamar israelita a todo el mundo. Y eso es un conflicto grande que hay aún dentro del pueblo judío, aunque ya están más pacíficos. Pero si usted lo dice allá en Israel, usted es un judío, te van a decir, no, yo soy israelita. Como un orgullo nacional. Acuérdese que Esaú, el que vendió la primogenitura, también provenía de Abraham, pero no fue el encuentro con él el que tuvo el ángel. Fue con Jacob. Y de ahí salieron los hijos y de ahí salieron las tribus. En otras palabras, y lo voy a repetir luego, un judío puede ser, un israelita puede ser judío, pero un judío no puede ser israelita todo el tiempo. ¿Estamos claros con eso? Hay una distinción ahí. Técnicamente la misma sangre de linaje, pero son dos pueblos diferentes. Por ejemplo, vamos a decir, los demás son como primos, pero no pueden reclamar el mismo título. No pueden. Sencillamente porque yo sea Morales y el primo mío también se llama Morales, a no le toca la herencia mía. Como si yo tuviera tanta. Pero vamos quedando aquí tranquilos, tranquilos. Pero no eran israelitas porque no descendían de Jacob. Ahí está la distinción grande. En otras palabras, sí, al principio tienen cierta, pero no. Ok, ahora, aquí va algo que quizá algunos no relacionaron. ¿Alguien me lea esto? ¿Alguien que me lo lea? ¿Quién gusta leer? Dale el micrófono a mano, Roberto. Esaú, también llamado Edom, fue el primogénito de Isaac, pero por un plato de lentejas vendió su derecho de primogenitura a su hermano Jacob. Años después, los hermanos se reencontraron y se perdonaron. Los descendientes de Saúl, los edomitas, se establecieron en la región montañosa de Seir, al suroeste del Mar Muerto, y tuvieron un papel importante en la historia de Israel. ¿Cuántos aquí sabían que Esaú también el nombre de él era Edom en otra cultura? Edom. Y yo digo, pero está bien, pero ¿qué importancia tiene eso? Edom tuvo su descendencia bendecida, como dije anteriormente, por Dios. Pero si usted busca el historial de los edomitas, van a encontrar que tuvieron muchos conflictos con los israelitas. A veces estaba todo tranquilo, pero a veces era una espina en la espalda. Y, vamos más adelante, pero ya lo voy a decir ya, viene más adelante. Y de vez en cuando colaboraban con los enemigos de Israel para hacerle la vida imposible a Israel. En otras palabras, eran técnicamente familiares, pero no siempre se llevaban bien. ¿Ok? Ahora, ahí vemos, usted sabe la historia de Saúl. Cuando Jacob, o luego llamado Israel, se fue, huyó,
y supo que Esaú estaba buscando, el hombre temió. Pues recalco, Esaú era comparable como si fuera un guerrillero, un cazador, un hombre experto con las armas en aquel entonces. ¿Ok? Jacob lo que sabía era estar debajo de la falda de la mãe. Mama's boy. ¿Ok? Eso es lo que había. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que pasó un tiempo largo, pero hay veces que los lazos filiales llaman. Y cuando supo que se podía encontrar con Esaú, Israel, nosotros le llamamos Jacob, pero técnicamente ya era Israel, él mandó un montón de cosas adelante. A ver si los recibía, ¿se acuerdan? Y después mandó las mujeres adelante y los niños. A ver si esto me se apiada de mí. I'm sending him a peace treaty, you know, algo suave. Pero ya el odio se había ido. Y se abrazaron y se reconciliaron. Pero, con todo y con eso, siempre digo, cuando algo empieza mal, termina mal. La descendencia, los edomitas. Léamelo a alguien ahí. Nota muy curiosa. El libro de Abdías, el más corto de los profetas menores, está dedicado completamente a la destrucción de Edom por su traición a Israel. También es mencionada en los libros de Isaías y Jeremías por sus actitudes hostiles y su colaboración con los enemigos de Israel. Durante el reinado de Alejandro Magno, los edomitas fueron forzados a convertirse al judaísmo. Uno de los descendientes más conocidos de los edomitas fue Herodes el Grande. Ya están poniendo el 1 y el 2 y el 3 juntos. ¿Quién es Alejandro el Magno? Lo mencioné aquí hace poco. Emperador griego. Acuérdese que hace poco lo dije aquí, que a la edad de 30 años se echó a llorar porque no había más tierra que conquistar. Y a los griegos, el imperio arropaba con todo. Cogió a los edomitas, los puso todos juntos y ahora ustedes tienen que asimilar a los que supuestamente, los que son judíos. En otras palabras, que fueron, eso vamos a decir, la creencia forzada. Usted dirá, ¿cómo es eso? Es como los santos misioneros de la Iglesia Católica Romana. Ponce de León y toda esa gente. Y cuando llegaron a este país y al Caribe, ¿cómo es que evangelizaban ellos? A son de espada. Le quitaban al indio el semí, por eso que no lo saben, un dios de una piedra, un palo, lo que sea, y le ponían una virgen en sus manos. Esa es la historia de Puerto Rico, léala bien. A son de violencia evangelizaban. ¿Ok? Y eso a quiera que iban a hacer. Por eso las grandes cruzadas, que siete, todo. Amén. Y le voy a decir, la ciudad más antigua de esta nación. Díganlo duro. San Agustín. La primera nación de ciudad de este país entero, que es tan inmenso, fue San Agustín, aquí en Florida. Y para los que no lo saben, y pasan por el pueblo, ven una tiendita ahí con un caballo arriba. Antes era una fejetería, yo me acuerdo. Ahí yo compraba. Esa fejetería era la primera fejetería en todos los Estados Unidos. Por eso es que dejaron como símbolo el caballo arriba todavía. Ahora creo que es un restaurante o algo así. Ahora, Edom fue destruido. Es como ahora mismo en Puerto Rico, en el Secot, en Puerto Rico, en El Salvador, en el Secot. En Puerto Rico hace falta uno también. En la misma celda de 60 hombres,
están los de la 13 y los de la 16. Y Dios libre que se busque un problema. Porque usted no quiere ir a lo que llaman solitary confinement ahí. Y tienen que mandar derechito. Entonces, juntos, y Alejandro el Magno los obligó a convivir con este pueblo. Eran prosélitos forzosos. Qué término interesante, ¿verdad que sí? Y usted conoce quién es el último individuo este, ¿verdad? Herodes el Grande. ¿Alguien se acuerda que algo que hizo en la Biblia el hombre? Herodes. Habían varios Herodes, pero ¿alguien se acuerda de Juan el Bautista? Ok. Juan el Bautista era bien directo y le dijo, mira, tú, a mí no me importa tu título, tú estás acostándote con la mujer de tu hermano. Se lo dijo en la cara. Ay, cómo se ofendieron. Niña, ¿qué hago con este hombre? Papi, dale la cabeza. Dame la cabeza a él. Hoy en día le dan quizás un PlayStation, pero aquel entonces era la cabeza. Edomita. Y es irónico que aunque al principio fue forzado al judaísmo, ahora los que estaban llamados judíos por el momento eran gobernados por un edomita. Interesante. Pero Roma sabía lo que hacía. Y Grecia sabía lo que hacía. Porque sabían que para mantener un pueblo cautivo tranquilo, alguien tiene que conocer sus costumbres un poquito, por lo menos. ¿Verdad que sí? A veces no funciona, pero a veces sí. ¿Cuántos sabían que Herodes era edomita? ¿Verdad que curiosidades? Cosas que hay que excavar para entenderlas. Amén. Esto tú lo encuentras en cualquier libro secular en la biblioteca por ahí, por si acaso. Esto no es cuestión de que me lo inventé, por si acaso. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de los hebreos. Hablamos de los israelitas. Vamos a hablar ahora de los judíos. Salud. ¿Quién me hace el honor y me lee esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El pueblo que preservó la fe. El término judío aparece mucho más tarde, después de una etapa crítica en la historia. La división del reino y el exilio. Tras la separación del reino, el norte, Israel, fue conquistado y dispersado. El sur, Judá, permaneció por más tiempo. Con el tiempo, el único grupo que conservó su identidad fue el del reino de Judá. Por eso el término judío, derivado de Judá, comenzó a utilizarse para referirse a todo el pueblo que permaneció fiel a la ley y a las tradiciones. El israelita es judío, pero no todo judío es israelita. Lo repito por una razón. Gracias, varón. Ustedes conocen la trayectoria del pueblo. Ustedes conocen acerca del cautiverio, las conquistas. Y no fue solamente uno, hubo varios que conquistaron por su desobediencia. Mientras el pueblo mandaba bien con Dios, Dios los bendecía, los respaldaba y defendía y ganaban. Pero cuando el pueblo se descarrilaban, venía sobre ellos maldición. Entonces, ¿qué ocurre? Llegó un punto que regresaron a su país. Usted sabe que ¿quién fue que regresó a levantar las murallas nuevamente? ¿Se acuerda quién fue? Nehemías. Ok. Y habían unos cuantos que le acompañaron, pero él era prominente. Con carta de anteriormente. Ahora, cuando llegó y comenzó la obra, ¿qué le hicieron el problema? ¿Quién le quisieron quitar los ánimos? ¿Quién quisieron estorbarlo? Sanballat. ¿Y qué eran ellos? Yacén y el árabe, porque Sanballat y Tobías eran también judíos. O sea, vamos a ponerlo sencillamente, aquí todo el mundo tiene familia, ¿verdad que sí? A menos que usted sea huérfano y vive en un ermitaño en una isla.
de una forma u otra tiene alguien de familia. Y que su misma familia se levante en contra de usted. Y usted quiere hacer una cosa, la familia dice que no. Ahora mismito, en estos días, lamentablemente, un compañero en el norte se le murió la suegra. Y él me estuvo contando, cuando hablé con él, y le mandé las condolencias, ustedes lo conocen, no mencioné su nombre. Dice que la familia, las hermanas de la esposa, sin ella todavía ni fallecer, ya estaban. Mi pastor, ore por mí para que Dios ponga paz y tranquilidad aquí. No es fácil, hermanos. No es fácil. Ahora, ustedes conocen la historia de cuando se dividieron las 12 tribus. En el norte y en el sur. En el norte tenían ¿cuántas tribus en el norte? ¿Se acuerdan? 10. Y en el sur, 2. Ahora, parece que el otro grupo ya estaba mundano. Al estar de esa forma, los de Judá, que por un tiempo al principio eran despreciados por si acaso, se permanecían en su forma de buscar a Dios hasta cierto punto. Mantenían la fe, mantenían la cultura, la mantenían, o sea, todo lo necesario para ser clasificados como realmente descendientes de Abraham en la promesa. Y por ende, de ahí en fuera, aunque ya estaban conglomerándose los israelitas, los judíos y todos esos juntos, amén. Por ende, ahí que sale la palabra judíos, porque fueron los únicos que guardaron fielmente las promesas y las palabras antiguas y la ley mosaica. ¿Me están entendiendo? Ok, en otras palabras, que ahora, hoy en día, común y corrientemente, le llamamos judíos. Pero es porque esta gente se determinaron a seguir. Es como usted, como matriarca o patriarca de su familia, dice que soy cristiano. Y después se ve a sus niños y sus nietos que solo siguen en el cristianismo. Ahí sigue ese linaje. Pero siempre está, claro, la oveja negra. Usted sabe que se va para otro lugar. Alabado sea el Señor. Pero entonces, derivado de Judá, comenzó a utilizarse para referirse a todo el pueblo que permanecía fiel a la ley y las tradiciones. En otras palabras, había que hacer aquí. Ese es el pueblo que influyó que los samaritanos no son parte nuestro. ¿Qué era un samaritano? Una mezcla de judío y gentil. ¿Ok? Y los judíos no lo consideraban puro. Por eso que dije a un principio, que si usted está ahora mismo en Jerusalén y usted le llama a alguien un judío, le dicen, y si es del linaje de Israel, y casi siempre los ortodoxos son así, yo soy israelita. Es como usted decir, yo le pregunté un día a un muchacho, compañero de trabajo mío, me acuerdo, Otto se llamaba él. Yo le pregunté, tremendo muchacho, compañero tremendo. Yo le pregunté, Otto, ¿tú eres mexicano? Yo soy hondureño. Y en la forma que me lo dijo, usted le pregunte a un cubano si es puertorriqueño. Así. Mire, hermano, se ofende. Que a usted que le digan, oye, usted es mexicano. Y usted va a decir, no, yo soy de Moca o lo que sea, ¿verdad? No, yo soy, porque es el orgullo nacional y se puede entender, ¿verdad que sí? Entonces, hace otros días pregunté yo a una, está hablando conmigo, yo le dije, ¿usted es colombiana? Y yo, no, yo soy venezolana. Que es un problemita, porque a veces ahora mismo la hermana de Jesús, ella técnicamente es venezolana, la pastora nuestra en Sebring, pero se crió, técnicamente, es dominicana. Tuvo un tiempo en la Venezuela y aún en Puerto Rico también con un tiempo. Entonces, sé que hasta el acento se le va y uno a veces hay que tener cuidado. Y le voy a decir una cosa,
Tenga respeto si usted habla con alguien bien trigueño, este trigueño así, y usted empieza a hablarle inglés. ¿Qué pasó cuando teníamos el pantry en la otra iglesia? Vino una hermana de otra iglesia, una hermana, y ¡prieta! Y las hermanas, me acuerdo que estaba hermana Carmen y creo que Villanueva también estaban en la mesa. Ajá, exacto. Y empezaron a hablar inglés. Y la mujer se enfogonó. ¿Qué? Yo soy boricua igual que ustedes. Pero que quién sabe, uno hay que tener cuidado. Es como a veces usted va a un sitio y habla con alguien, porque los árabes se parecen mucho como nosotros. Ahí me confunden con egipcios, ahí me confunden con dominicanos. ¿Verdad que hay muchos? Entonces, y empiezan, y yo empiezo a hablar con alguien, I don't speak Spanish. Porque son de otra nacionalidad y nos parecemos muchas veces. ¿Okay? Algunas naciones sí, que se conocen por la nariz, pero hay otros que no. Se parecen muy. ¿Te ofenden? ¿Iba a decir algo? ¿Y se parece a usted? Sí, los indios parecen mucho como nosotros y nosotros como ellos. Depende, el punto de vista. Yo sé que para los gustos los colores, pero es así. Y parecen, y muchos se creen. A ni quiera que me pregunten a mí, no sé si por el acento que tengo, que dicen que tengo acento, yo no me doy cuenta, tengo el acento que tengo y mi plomo de mi voz, como dicen ellos. Me dicen que todo el mundo cree que soy dominicano. ¿Qué tú crees, Dominica? ¿Parezco dominicano? Esta es dominicana, pregúntale a ella. Mano José López, levanta la mano. Ajá. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y es de la oficina allá arriba. Mire, le voy a decir una cosa. Más que, tenemos unos minutitos más que común y corrientemente, ya mismo continuamos, pero hay que tener cuidado cómo uno habla, cuándo uno habla y a quién uno habla. Yo he aprendido ya a preguntarle, dejar de preguntarle a una mujer que yo veo un poquito gruesa si está embarazada. Varones, no haga eso. Eso no se puede preguntar. No, ¿por qué? Porque si no está embarazada y lo que estás enferma o saludable, te busca un lío. Por poco me dan una canatada por eso. Y entonces, otra es, ¿y tu esposa? Ay, no, eso se me dejó hace rato. Por eso yo mido mis palabras y no pregunto casi nada de allá. A menos que no vengan con el tema y abran la puerta, hay que tener cuidado porque uno puede entrar en un territorio bien serio. Bien serio. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí en fuera, hay israelitas, porque ya no se usaba el término hebreo, aunque en general todavía se generaliza como los hebreos, pero acuérdense que solamente eso era cuando era una familia y era antes organizada, ya no había pacto con Dios y los israelitas solamente bajaban de la descendencia de Israel, anteriormente llamado Jacob. ¿Estamos claros en eso? Entonces, por la fidelidad de Judá, fue que pasó luego el asunto a pasar, que entonces ahora
Porque aún los que estaban en el cajero estaban reconciliándose con Dios. Y esto y lo otro. Y entonces ahora todo el mundo judío. Pero a mí, los que no quieren, porque por ahí hay muchos antisemitas. Hay muchos que están, especialmente en Nueva York. Ahora mismo ese alcalde que es socialista, porque está proclamado socialista. El mismo esposa de él lo ha dicho, son socialistas. Están haciendo todo y están excluyendo a los judíos. La población más grande de judíos del mundo, fuera de Israel, es Nueva York. La gente más rica del mundo es los judíos. Pueblos bendecidos, sea bueno, sea un ingrato, pero son bendecidos por Dios. Usted va a ir a Park Avenue, todos los lugares de lujo, todas esas joyerías, ¿quiénes las tienen? Son los judíos. Entonces, aislarse y abiertamente menospreciar, ahora por no decirle judío, le dicen zionistas, pero lo dicen en una forma despectiva. En otras palabras, citan en muchos lugares las cosas. Ahora mismo cuando pasó ese asunto en la Palestina, la guerra que hubo ahí, provocada porque ellos secuestraron y mataron un par de miles de personas, ¿verdad que sí? Todo el mundo va en contra de los judíos porque han hecho una masacre ahí. Pero si voy a ser sincero, la Palestina es la Canaán. No hay tal cosa como Palestina. No lo hay. Palestina fue conquistado no sé cuántas veces por diferentes naciones y todos los que están ahí van a ser gente que vieron ahí porque no tenían, vamos a ser refugiados de otros lugares. No hay tal cosa real como un palestino, pero así le ponen el nombre. Es como, ¿tú eres boricua? Sí. ¿Dónde naciste? En Brooklyn. Aunque yo puedo decir que nací en Bayamón, por si acaso. Buen lugar, ¿verdad que sí? Porque ahí son ustedes. Sí. Pero es así. La esposa mía es boricua, pero es nacida en el Bellevue, en Brooklyn. El hospital de los locos. You're welcome. Pero de loco no tiene nada, por si acaso. Alabado sea el Señor. Pero lo que te voy a decir así, a veces, y hay veces que hay gente, yo no sé, ven los políticos en estos días. Si van a dar un discurso en el norte, hablan como hablan ellos. Si van al sur, empiezan a hablar con un acento. Ya empiezan ¿qué es esto? Como si la gente fueran estúpida. No, están señalando. Esta loquita Kamala Harris ya hizo lo mismo otra vez y está hablando ahora con acento. Y hasta la loquita esta puertorriqueña de Nueva York, la AOC esa, es un diablo esa mujer. Esa pipiolo. Esa mujer, yo no me gusta hablar política, pero estaba hablando en un discurso y rápidamente, que si tú vienes de Nueva York, que tú no eres de las Carolinas, está hablando así. Ahora, tú pasas un tiempito en México y cuando regresas, viene con el acento. Yo tuve 3 años en la Interamericana con una profesora chilena y cuando terminé con ella, ya estaba con che. Se le pega las manías de los argentinos, los chilenos, se le pega. Eso es así, normalmente. Pero hay que entender que es toda esa influencia por la fidelidad. Y le voy a decir una cosa, muchos critican a los judíos ortodoxos, pero y aún trae divisiones por si acaso, pero son los más que se han mantenido ahí a perseverar las normas judías. ¿Ok? Ellos celebran todo, que si esto, que si el otro, uno los ve, es medio raro, pero así son ellos. Pero acuérdense una cosa, que el que bendice al judío, Dios lo bendice a él. El que maldice al judío, tenga cuidado con eso. Y hay judíos que son pésimos. Yo conozco los conocidos adúlteros, que si esto y lo otro. Mi esposa y yo ambos trabajamos para los judíos y sabemos lo que es eso. A mí me querían mucho. Porque una vez al año yo le iba a la casa del jefe y le hacía lo que llamaban el sukkah en el balcón, más o menos como la mitad de tal de bambúa, para ellos celebrar sus fiestas anuales. Como una cobija, en recordatorio del desierto. Ay, me querían. Esto fue. Nos entregaban las llaves los viernes a las 6 de la tarde. Hasta el sábado tenía el vehículo. ¿Por qué? Porque no podían tener llaves, no podían coger teléfono, no podían fumar, no podían hacer nada. El ayuno de 24 horas. ¿Ok? Eso es así. Pero, seguimos. Estamos terminando ya. ¿Alguien que me lea esto? Te dirá, cuento eso raro, pero todos los días va a encontrar mucha gente orando en el muro de las lamentaciones, del cual habla Jeremías.
Después del exilio en Babilonia, este término se consolidó y adquirió un significado más amplio. Representaba una identidad religiosa y cultural que dio origen a lo que hoy conocemos como el judaísmo. Ellos perseveraron en las escrituras, mantuvieron las tradiciones y sostuvieron la fe en tiempos difíciles. No solamente la ley de Moisés o el Torá, también tiene sus otros libros sagrados. Y para última noticia, para los que no lo han escuchado, haciendo excavaciones para otras cosas, están encontrando ahora manuscritos y evidencias que la Biblia menciona que es mucho más antiguo que los rollos del Mar Muerto. Comprobando, aún en países ajenos, que lo que dice la Biblia es verdad. La para del arqueólogo trata de probar la Biblia y siempre sale perdiendo. Eso está ocurriendo. Y dicho sea paso, algo raro. Algo está ocurriendo. Usted mira, oye la cosa. El Mar Muerto, ¿qué es el Mar Muerto? Génesis, ¿qué es el Mar Muerto? Un lago, ¿qué? Salado, ¿qué pasa ahí? Nada. Algo está pasando que en ciertas partes del Mar Muerto está saliendo agua dulce. Es profético. Es profético. Esté pendiente de las noticias, pueblo. Algo está a punto de acontecer. No sabemos qué es, pero hay señales que no se entienden. Pero cuando yo veo las noticias y la comparo, porque a veces la palabra puede ser un poco ambigua y no puede decir tal cosa. Me acuerdo cuando Gigi Habla dijo, este es el mercado común europeo cuando se formó eso en Europa, que eso era los 10 reyes. Después de eso han entrado más y han salido más. ¿Sabes? Hay que tener cuidado con esas cositas. Pero hay algunas señales que no cambian. Y hay una cosa, y hay muchos judíos convirtiéndose a Jesucristo. Y si esos judíos no fueron los 144,000, ¿qué pregunta? Más que una opinión, por si acaso. Hay un Beth Yeshua en Pensilvania. Hay otra más en otros lugares que yo he visto. Gente que yo me encuentro. Yo voy a un mercado de pulga allá en Melbourne. Lalan, ¿se acuerda? Hay unos judíos allí repartiendo tratados cristianos y dando testimonio de cómo vinieron a Jesucristo. Hay musulmanes convirtiéndose a Jesucristo hoy en día. Algo raro que está ocurriendo. ¿Ah? ¿Y qué? Romanos. Cubanos convirtiéndose. Yeah. Y para los que no saben, cuando mi esposa estuvo en Cuba, se encontró con gente que todavía nunca habían escuchado el nombre de Jesucristo. Y usted pregunta, ¿pero por qué el Señor no viene todavía? Dice la Biblia que todo el mundo. Dígame. Uh-huh. En todos los países. Yo conozco aquí una iglesia de chinos cristianos. ¿Ok? Cantar, todo, y cantan en su idioma los mismos coros que nosotros. Claro, todo es en símbolos para nosotros. Pero entonces, o sea que está llegando a todas las naciones esta palabra. Hebreos, el comienzo de una familia peregrina guiada por la fe. Israelitas, la formación de una nación bajo el pacto con Dios. De los hijos de Israel, que anteriormente era Jacob. Judíos, la preservación de un pueblo que mantiene la fe en medio de la adversidad. Y no solamente en los tiempos romanos, todavía hay gente que dan su vida por el Evangelio. Todavía en otros países hay gente que dice, no
Vamos a servir. Entonces aquí en el Great of US of A, que estamos tan bendecidos, le pisan un callo y se van de la iglesia. Vamos a estar puestos de pies.